Aquí en esta presentación les voy a hablar del corcho, de cómo funciona el corcho y algunos aspectos de innovación que se han pasado. Siempre empiezo un poco con el pasado, de la utilización del corcho, porque se ha utilizado corcho ya desde la antigüedad, y mucho por las propiedades importantes, específicas y raras que tenía en un tiempo donde no había los materiales que tenemos hoy por vía sintética y que los podemos hacer un poco a la medida de lo que queramos. Bueno, en el pasado no era así, el corcho debía de ser un material muy interesante para la gente. Por ejemplo, debido a su impermeabilidad, para cerrar las ánforas, por ejemplo, para transporte de líquidos. Como las ánforas tenían un cuello muy largo, bueno, eso tenía algunos problemas para la utilización del corcho. El corcho no se podía utilizar como lo utilizamos hoy, era cortado en una dirección. Aquí los voy un poco a enseñar, muy sencillo y muy rápido, un poco cómo se pueden ver cómo las propiedades de estructura celular y las propiedades químicas se pueden explicar. Yo voy a escoger dos propiedades, que es el comportamiento en compresión y la permeabilidad a los fluidos, que son, por supuesto, importantes para el embotellado de vinos. Bueno, ¿cómo se forma el corcho? Bueno, ya todos lo sabemos, todos conocemos el alcornoque, sea en su edad muy jovencita, donde se está formando la primera periderme abajo de la epiderma, que se ve aquí todavía mucho bien. Después, unos años después, cuando ya tiene una periderme ya más gruesa, la primera corteza, llena de fisuras, está rompida porque el árbol está creciendo y la cáscara se rompe por esa tensión tangencial que tiene. Bueno, si uno saca esa capa de periderme, de corcho, bueno, es la primera saca de corcho, y pasamos al punto siguiente. Es un alcornoque ya adulto, jovencito, donde está en la segunda formación de corcho. Es una capacidad importante de este árbol, de esta especie, que es una vez que se saca la periderme y que se muere el felógeno, como lo voy a enseñar después, se va a recuperar y a hacer una nueva periderme traumática, un nuevo corcho traumático. Todavía en esta fase aún hay quizás algunas fisuras. Y estos son, después del proceso se continúa, estos son los árboles que conocemos, que hacen la producción del corcho que utilizamos en la industria corchera. Todo se pasa acá, que hay una capa madre que tiene propiedades de formación celular y que se llama el felógeno, y que es la que le produce por división celular al exterior, produce esa capa de corcho. Eso se lo vemos ahí en microscopía, en detalle. Es un ramito muy jovencito, en el primer año, y que tenemos aquí esa capa madre, el felógeno, que está empezando a funcionar y que ya produció aquí estas filas de células de corcho. Bueno, el proceso continúa y
el felógeno continúa funcionando y formando al exterior las células de corcho que están, como lo habíamos visto, y eso es un aspecto importante de la estructura del corcho, que están aquí con una dirección bien determinada, radial en el árbol, y que son el resultado del funcionamiento de esta célula madre. Entonces, que cada fila cada columna de células radiales de corcho viene de la actividad de una célula madre. Bueno, ¿y cómo son las células? Las células y el tejido. El tejido es un tejido compacto. Compacto quiere decir que no tiene vacíos entre las células no están así aisladas, con huecos entre ellas, no, está un tejido compacto. Aquí están las columnas radiales que se forman y cada una de las células es, en promedio, es un hexágono, un prisma hexagonal. Un prisma hexagonal que tiene su eje alineado con la dirección radial del árbol. Hoy lo vemos muy bien con las técnicas de microscopía de scanning. Aquí es una sección tangencial. Lo hablamos en los estudios de corcho y de plantas en general, de biología en general. Hablamos la sección que es perpendicular al eje del árbol, que es esta, la llamamos transversal, aquí esta la llamamos radial, y la que es perpendicular a la dirección radial, que es esta, la llamamos tangencial. Bueno, y se ve muy bien en la sección tangencial, lo vemos que los prismas están cortados ahí, perpendiculares al eje, entonces tenemos como un hexágonos. Un otro aspecto importante es que ya al inicio tenemos las paredes están muchas veces, tienen unas ondulaciones. Ondulaciones esas que pueden ser más o menos, dependiendo, bueno, de varios factores, pero por ejemplo, en este caso, lo que se ve es una transición de años de crecimiento del corcho que como lo vemos muchas veces ahí en una plancha de corcho, tenemos una zona más oscura que marca el final del año de crecimiento del corcho. Y esa parte más oscura, que está acá, es representada por células que son más pequeñas, que el prisma tiene una altura mucho más pequeña, la pared también es un poquito más gruesa, lo que hace que en esta zona, lo llamamos el fin de la estación de crecimiento del corcho, tenemos una masa sólida que es más grande que en la otra parte y que por tanto se queda, por observación macroscópica, se queda más oscura. Y bueno, estos acá son las células del año siguiente, las primeras que se forman en primavera, ahí por abril, que ahí sí son células con dimensiones mayores, con paredes más finas, y que van a crecer contra las células más rígidas del año anterior, y que, bueno, muchas veces tienen ya una ondulación más intensa. Bueno, esta posibilidad de las paredes de las células de hacer de tener la flexibilidad para hacer ondulación es muy importante para una de las cosas que es determinante para utilizar el corcho, por ejemplo, para tapones, que es las características de compresión que tiene. Bueno, esto tenemos aquí unas curvas de compresión del corcho. Aquí
tenemos la fuerza, aquí la deformación, y tiene curvas. Bueno, estas son las tres direcciones de compresión, si lo hacemos axial o radial o tangencial. Y lo que vemos es que las curvas son muy parecidas y son típicas de curvas de compresión de materiales celulares. Los materiales celulares también tienen curvas de compresión parecidas, que son caracterizadas como por una pequeña parte ahí que tiene un tramo recto, que es la parte elástica del comportamiento. Después hay, bueno, una curvita y se queda una zona casi horizontal, no es horizontal, que es una parte de planalto, y después, bueno, hay una fase de compresión donde la fuerza crece mucho para una deformación muy pequeña. La zona donde nos quedamos cuando utilizamos el corcho en las botellas es una zona por aquí. Ahí donde están las setitas rojas, es por ahí que estamos comprimiendo el corcho cuando los ponemos en las botellas y se quedan ahí en las botellas. Es una zona que está en este plató. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las células de corcho cuando hacemos esta compresión? A lo largo de la curva, ¿cómo están las células? Una cosa muy interesante y muy determinante es que las células no se rompen. Por compresión, las células de corcho nunca se rompen. Se deforman totalmente y se colapsan quizás casi totalmente. Al inicio, en esta primera zona, la zona elástica, bueno, las paredes solo se encurvan un poco. Aquí, si uno ya no aplica más la fuerza de compresión, bueno, el material retorna a su estadio casi totalmente. Si uno continúa a pasar ahí para esta zona, ¿qué se ve? Bueno, las células empiezan a intensificar la ondulación, la corrugación de las paredes. Y siempre a lo largo de la fuerza aplicada, cada vez más. Hasta que uno empieza aquí, en esta fase, este tramo, que es la fase de que se llama de densificación del material. Y bueno, aquí ya se ve que casi hay pocos espacios, los lúmenes de las células ya son muy reducidos, y bueno, por aquí ya casi no hay espacios vacíos. Eso es importante porque, bueno, si uno suelta la fuerza, bueno, mientras uno está aquí en esta zona, hay una recuperación no total, pero bueno, casi total. Pero si uno pasa a esa fase de densificación, ahí ya no hay recuperación, el material se queda densificado como aquí está. Esto es importante porque cuando utilizamos los tapones, los utilizamos aquí en esta zona. Entonces, lo que quiere decir que estamos corrugando a las células y disminuyendo el volumen de aire del interior y, bueno, haciendo una compresión del aire también en el interior. Quiere decir que la presión del aire acá está mayor que la presión atmosférica, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué lo podemos hacer esta compresión, esta deformación de las paredes sin romperlas? Por ejemplo, eso no se pasa con la madera. La madera, si la comprimimos, bueno, a un punto donde se rompe. Entonces, eso quiere decir que la constitución de las paredes debe de ser, y ahora desde el punto de vista químico, diferente, es decir, que puede deformar sin romperlas. Y sí, la composición química del corcho es también una composición muy especial porque el compuesto más importante de la estructura de la pared es la subirina, es un compuesto que es específico
de corcho. Hay también un compuesto importante, el segundo, que este sí hay en la madera, la lignina, y la cantidad que hay en el corcho es más o menos similar a la que existe en la madera. Y tenemos una menor cantidad de celulosa y de hemicelulosas, mucho menor de lo que hay en la madera, por ejemplo. Bueno, y tenemos, de lo que habíamos hablado, que se unen por enlaces para hacer una macromolécula, que esa es una macromolécula insoluble, que no se saca con líquidos. Bueno, pero ¿cómo se hace esos enlaces y cómo se desarrolla la macromolécula en el espacio? Bueno, lo habíamos estudiado también, la lignina del corcho, y habíamos determinado, bueno, los monómeros que las constituyen, pero también el tipo de los enlaces que se utilizan. Y si uno hace una modelación, también simplificada, claro, se ve que, bueno, aquí tenemos un ejemplo, es también una molécula que se desarrolla principalmente también como una especie de fita. Eso quiere decir que las dos, están muy bien las dos juntas en la pared, y que tiene un desarrollo que le permite una flexibilidad grande y las permite comprimir sin romper totalmente la pared. Eso quiere decir que muchas veces son necesarios también estudios de base no tan aplicados para comprender algunas cosas de base de los materiales que después van a ser funcionales para cosas muy aplicadas de los productos. Bueno, hay un otro aspecto importante que es la estructura fina de la pared. Bueno, tenemos la pared celular, ¿no? Aquí un detalle. Y la pared celular no tiene comunicaciones a la escala de los micrómetros entre las células, son cerradas. Eso es una de las cosas importantes en el corcho, que le da su impermeabilidad, su flotabilidad en los líquidos, pero no están totalmente tapada la comunicación entre las células. Cuando vamos a un nivel más pequeño, acá está, cuando se ve con un microscopio electrónico óptico, se ve que hay unos pequeños canales al orden de los 6 nanómetros de diámetro, que son típicos de las células en general, no solo del corcho, las células de información, y que es cuando las células están formando, es el canal de comunicación entre las células de información. Ellas se quedan aquí en el corcho, en algunos puntos, se llaman plasmodesmata, desde el punto de vista biológico, y van a ser importantes también para explicar un poco la permeabilidad del corcho, que es una de las propiedades importantes para el embotellado y para utilizarlo en las botellas. Bueno, hicimos un grupo de física, no era de nuestra universidad, era de una otra universidad, estudios muy completos, con un número muy grande de muestras de permeabilidad de corcho puro, sin defectos, sin porosidad, sin nada, la permeabilidad a diferentes gases. Y lo que se vio es que hay una gran variabilidad natural. Por ejemplo, testamos corcho hervido y corcho no hervido, y bueno, miren la variación que hay entre lo mínimo valor que habíamos medido y lo máximo. Es una dispersión muy grande, y como digo, en corcho sin defecto, era tejido de corcho puro. Pero había una diferencia también entre el corcho hervido y no hervido.
había en general una menor permeabilidad en corcho hervido. Eso quiere decir que no solo para efectos de propiedades físicas, de compresión por ahí, es importante la operación de cocedura con agua, pero también tiene un efecto en la permeabilidad de las celdas de corcho. Bueno, lo que pensamos que pueden ser los modelos de permeabilidad del corcho es que para gases no condensables, como por ejemplo aire, oxígeno, nitrógeno, helio, ellos pasan por esos pequeños canales, los plasmadesmatas, por difusión. Que cuando tenemos vapores, por ejemplo, vapores de etanol, por ejemplo, o líquidos, entonces que tenemos mecanismos no solo de pasaje en esos canales, como también de pasaje por difusión en toda la pared. Tenemos procesos que son lentos, claro. Bueno, esto estaba hablando del corcho puro, sin defectos. Bueno, pero cuando uno habla de tapones, los tapones tienen puntos que no son corcho, que no son tejido de corcho. Por ejemplo, conocemos bien a los tapones que tienen lo que llamamos la porosidad, y que son la mayoría de los casos, cuando no sean defectos de otro tipo, son de origen natural, biológica, y que son los canales ventriculares. Y bueno, es lo que utilizamos hoy para clasificar los tapones por clases de calidad. Una buena calidad cuando hay pocos poros y de pequeño tamaño, y de peor calidad cuando los poros son más grandes y en mayor cantidad. Si uno observa por ejemplo, a la superficie cilíndrica de un tapón, ve que la porosidad no es igual en todos los puntos. Y esto tiene a ver con la formación de los canales ventriculares, que es también una formación radial en la plancha de corcho. Entonces tenemos secciones, por ejemplo, acá, donde se ven los canales ventriculares como pequeños tramos rectos, y tenemos secciones donde, por ejemplo acá, donde los canales están cortados más en la perpendicular. Y eso se ve muy bien si hacemos la cuantificación de los poros en las diferentes posiciones alrededor del tapón. Se ve que hay dos puntos que son claramente diferentes de los otros. Y eso es independiente de la calidad del corcho. Las tres curvitas que están aquí son tapones de tres clases de calidad diferentes. Bueno, ¿será que esta porosidad tiene importancia para la transferencia, la transmisión de oxígeno para la botella? Que es una cosa importante, como lo habíamos visto en las presentaciones anteriores. Bueno, estos son los datos de transmisión de oxígeno a la botella que hicimos con un muestreo muy grande. Hay varios estudios en la literatura que han utilizado tapones de corcho en botellas y han estudiado el oxígeno que se va adentro de la botella. Todavía hay varios estudios de esos, sea en Francia, sea en Australia, por ejemplo. Pero todavía esos estudios fueron con un muestreo pequeño. Algunos tapones, algunas decenas de tapones en las mejores situaciones. Y aquí nuestra idea fue de hacer un muestreo muy grande, y lo hicimos con 600 tapones para tener unas
unas promedias y unos mecanismos, una cinética robustas. Y bueno, la variabilidad es enorme. Eso ya lo habíamos visto en la permeabilidad y aquí se ve también. Aquí las gráficas que tiene aquí tiene los días de embotellado y aquí tiene el oxígeno, el total de oxígeno que se ha entrado en la botella. Y tenemos tapones de los tres grupos, son grupos de clases diferentes de entrada de oxígeno, uno más bajo, uno medio, uno más grande. Eso lo hicimos nosotros, esa separación. Y los dos colores quieren decir que uno era de tapones que habían sido cortados de planchas más anchas y los verdes de planchas un poquito más estrechas. Bueno, ¿y qué se ve? La cinética es la misma en todos los casos. Tenemos un primer periodo aquí, el primero, que es un periodo de entrada de oxígeno rápida, hasta casi un mes, 30 días. Después disminuye aquí y prácticamente se mantiene a una tasa constante de seguida con un aumento del oxígeno para el interior de la botella pequeño. Y eso se ve, bueno, las curvas están localizadas diferentemente, pero todas tienen la misma cinética. ¿Por qué se pasa esto? Porque hay esta diferencia entre los tapones. Eran tapones sin defecto. Eso lo vimos, el primer screening fue de sacar todos los posibles defectos de tapones. Eran tapones sin defecto. Bueno, habíamos intentado cruzar estos datos con todo lo que habíamos podido medir sin destruir los tapones, medir la densidad, la análisis de imagen de la superficie total, por la porosidad, como la llamamos. Todo eso lo hicimos y no hay una correlación directa. Una de las cosas que pensamos, bueno, es si no lo podemos ver algo del exterior, es que se pasa algo en los tapones en el interior que no lo vemos. Entonces, que la porosidad que uno mide al exterior, con las máquinas de escoja automática como las tenemos hoy, no ve lo que se pasa en el interior. Y quizás lo que se pasa en el interior puede determinar el comportamiento de transmisión de oxígeno. Y bueno, intentamos ver el interior de los tapones con técnicas de tomografía. Y eso es ver por técnicas, tomografías como las técnicas médicas, de ver lo que está en el interior. Y por ejemplo, esto se ve aquí en planos 2D, en el interior de un tapón, por ejemplo, este punto que está aquí y que está aquí. Y esto quiere decir que en el interior del tapón había este volumen que no lo habíamos visto en el exterior. Miren que no tiene expresión aquí en el exterior, o allí. Bueno, y ahora lo que le voy a enseñar es, a ver, creo que lo tengo que hacer aquí, es cómo se puede reconstituir un tapón en los diferentes planos que van de un lado al otro del tapón. Y este aquí es, si tenemos un tapón, lo vamos a ver así, una subsección de secciones tangenciales. Y ya estoy terminando, ya casi.
Y así vemos cómo se evolucionan los huecos dentro del tapón y que no se le ve al exterior. Y si uno hace la misma cosa en la otra dirección, eso lo habíamos visto así, ahora si lo vemos así, bueno, se ve los canales lenticulares, pero también los vacíos que no son canales lenticulares, y cómo están distribuidos de una manera que no es homogénea dentro del tapón. Y finalmente, si uno ve al tapón así, de cima abajo, vemos la misma cosa. Ahí vemos los canales lenticulares, pero también esas especie de embalses que tenemos ahí, de vacíos, en el interior del corcho. Vemos también muy bien ahí la marcación de los anillos, por ese color más clara. Y vemos también que los canales lenticulares, la mayoría no está hueca, tiene un material que es un material que se llama material lenticular, que llena de una manera no compacta, llena los canales lenticulares. Bueno, esto quiere decir que uno puede, por ejemplo, reconstituir una representación tridimensional de un tapón. Por ejemplo, así. Esto era un tapón que lo habíamos reconstruido así, de esta manera más gráfica. Eso se ve, prueba que es importante. ¿Por qué es importante esto para la transmisión de oxígeno? Es que el oxígeno que se va a la botella es el oxígeno, es el aire que estaba en los lúmenes de las células, pero también en esos vacíos, en estos huecos de la estructura. Entonces eso es importante y puede explicar esa variabilidad que tenemos en la transmisión de oxígeno en la botella. Bueno, entonces, al final, ¿qué quiero decir como conclusión? Que la última calidad del corcho va a depender de su estructura, de su química. Ya sabemos mucho de ambas las cosas, pero todavía hay algunos aspectos que deben de ser investigados. Como innovaciones futuras importantes para los sectores, quizás será un control de la estructura interna, que como habíamos visto es importante, y que va a permitir quizás un control de la transmisión de oxígeno. Bueno, muchas gracias.